En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. El lunes ya es 8 de mayo, ¿sí? Eso significa que ya agotamos la primera semana de este mes, que es el quinto. Un mes que ha entrado con mucho calor. ¿Dónde están las lluvias de mayo que no las hemos visto? Lo que sí sabemos que ahora en mayo hubo un anuncio en el día de hoy para un poco amortiguar las malas informaciones que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud. Ya se ha decretado, señores, el fin del periodo de pandemia. Que no es más que un formalismo realmente de gran trascendencia para la humanidad por las implicaciones que tuvo todo ese encierro en el que nosotros nos mantuvimos. ¿Quién nos iba a decir hace 3 años o cómo ansiábamos desde hace 3 años poder ofrecer esta información que hoy nos da la OMS con ese decreto del fin técnico de la pandemia del COVID-19? Porque hace meses el mundo ha ido poco a poco incursionando hacia la normalidad e incluso ya se ha acuñado el término sobre pre-COVID, sobre pre-pandemia, pero sabemos todos que el impacto post-pandemia, no solamente en términos de la salud, sino también de la economía, eso lo vamos a seguir arrastrando por un buen rato. Pero el hecho de que en países como el nuestro, por ejemplo, nosotros apenas tengamos 12 casos que no son de ningún cuidado, ¿no? Ni ninguna preocupación, por supuesto que eso es en términos formales desde el Estado, incluso con el tema de las mismas vacunas, aunque siempre hay que estar alerta porque si pudiera producirse algunas variantes o no. Pero la llegada del COVID, señores, mostró muchas cosas a la humanidad y sobre todo mostró la fragilidad de las personas, pero también cómo el mundo en los últimos tiempos con esta globalización se ha ido entrelazando, ¿no? Cómo el mundo se interrelaciona y de esa misma manera que lo hizo el COVID, que es algo que impactó en la salud también, esas mismas fragilidades de la economía que fueron impactadas a escala global con todo el tema COVID. Aquí en República Dominicana sirvió también para que nosotros nos diéramos cuenta de manera muy particular las fragilidades de nuestro sistema de salud, pero parece que esa experiencia entró por un oído y ha salido por otro, porque nosotros seguimos con las mismas fragilidades y no vemos viso de que todo este panorama podría cambiar con el cambio, claro está, de las políticas que se implementan sobre todo hacia los más pobres y hacia los más vulnerables, hacia los que no pueden acudir a esos centros privados, que no son más que una expresión de lo que son las debilidades de la salud pública, que debería de ser más protectora para la gente que tienen menos recursos. Tenemos una seguridad social que es un desastre. No vemos que nadie se preocupe por hacer las modificaciones que hay que hacerle a una ley que solamente sirve de contrapeso. No hay contrapeso ahí. No, sino que sirve para que todos los infelices tengan que cargar con el peso, ¿no?, de esta exclusión, en tanto hay un grupito que es el que maneja la salud de la gente, que simplemente vemos cómo engorosan sus fortunas a costillas de la muerte. Y eso es lo que se llama el capitalismo salvaje. Asimismo, no son retóricas, eso es el capitalismo salvaje, cuando aún por encima de la vida de los más pobres, ustedes siguen todo ese proceso de acumulación despiadado, y eso tiene una expresión muy grande, sobre todo en República Dominicana, en el plano de la salud. Pero bueno, hay otro aspecto que también tiene que ver con ese efecto inflacionario que empezó a sentirse cuando el mundo comenzó entonces a recuperarse de todo el proceso de pandemia, porque debía volver con todo ese tema de las demandas que se habían caído por el cierre y el transporte marítimo. Ustedes vieron lo caótico que fue. Usted vio cómo se empezaron a disparar algunos productos que tenían que venir de lejos. O sea, había una sobredemanda realmente y el aparato productivo estaba bastante encogido. Entonces, todos esos son efectos post pandemia en un plano y en el otro que deberíamos de asimilar. De todas maneras, enhorabuena y qué bueno que
que ya se ha declarado formalmente o técnicamente la Organización Mundial de la Salud ha decretado el fin del periodo de pandemia. Haití, señores, Haití, nuestros vecinos de Haití sigue terrible. En el fin de semana circularon unas imágenes que eso no tenía nombre. Oye, en esas imágenes que no son aptas para personas que tengan temas cardíacos, donde se vean cuerpos quemados, decapitaciones, multitudes jaleando a los agresores, videos, fotografías de una realidad, señores, que es mucho más grave de lo que nosotros podemos pensar. Así estuvieron las redes con el tema, mostrando lo que está ocurriendo en Haití, que ya lo sabemos y lo habíamos comentado. Algo nuevo en el sentido de que anteriormente la situación en Haití era difícil. Desde hace mucho tiempo que la situación en Haití era difícil, pero encontrar y chocar de frente con tanta cantidad de pruebas que circulan de lo que está pasando en este país por internet, pruebas que muestran toda la brutalidad de los asesinatos en videos que no se resisten, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Y la frontera, como siempre hemos sabido, siempre mantenida muy porosa y que también ha devenido en una especie de negocio para mucha gente ahí. Bueno, pues no ayuda mucho respecto a lo que ocurre con República Dominicana por mucha de esta gente que también sigue recibiendo por goteitos una cantidad constante de haitianos que están huyendo de esa realidad que estamos describiendo en este momento. No hay que olvidar, señores, que se habló muchas veces de propuestas de la comunidad internacional para que pudiera crearse campos de refugiados, lo que es improbable por las implicaciones que esto tiene también para República Dominicana. Pero lo cierto es que nosotros pudimos ver cómo está la cosa en Haití, cómo está de crudo, ¿no? Y lo contactamos en esos videos. Y aquí en el patio, señores, el sargazo, que no solamente está haciendo estragos en el tema del turismo, ya eso lo sabíamos, de hecho incluso el propio ministro se había referido a este caso. Hoy nos encontramos con la información, y la destacan muchos diarios, que el sargazo sacó incluso de circulación la unidad 1 de Punta Catalina. Después de una labor bastante intensa, pues lograron desconectarla, pero bueno, yo no entiendo realmente cómo es que a eso no se le ha puesto atención y cómo se dejó que las cosas llegaran a ese extremo. Yo veía hoy un comentario precisamente de mi amigo Bernardo Castellano a propósito de lo que ellos decían que estaban haciendo y de las afirmaciones que hacían después de la salida de Punta Catalina con el tema del sargazo, y decía Bernardo que no es posible y no se entiende cómo pueden ellos justificar que se actuó con prevención en este caso y que los costosos equipos decían, y es verdad, lo decían así en la nota de filtrado de Punta Catalina, fueron diseñados y fueron construidos para evitar y para contrarrestar el tema del sargazo y evitar la salida de operación de las centrales, como ocurrió en el día de ayer o como consecuencia de la presencia de ese sargazo. Entonces ahí, en medio de esa afirmación, hablaba que, dado a conocer probablemente por el director técnico de Punta Catalina, que es el responsable de los aspectos técnicos de la central, pues lo que se ponía en evidencia es que, y confirmaban algún nivel de desconocimiento sobre el problema del sargazo, que no hizo presencia de manera repentina y ni de manera inesperada, y ciertamente es así. Por tanto, debió tomarse medidas preventivas respecto a esto. Y bueno, parece que la única forma, y lo dice un técnico que es calificado, no yo, que no sé de eso, pero él decía que la única forma de prevenir y de evitar que el sargazo afecte a la central, evitando que esto llegue hasta las instalaciones, no se logra ni se consigue con pronóstico, sino que hay que buscar y hay que proveer, ¿no?, de la instalación de una barrera flotante que pueda detener el sargazo, como lo demuestran algunas de las fotos que han sido compartidas en el día de hoy, para que se pueda hacer la remoción del sargazo. Mientras tanto, señores, los apagones mantienen a la gente al salto de la pulga. Así, eso es un asunto que ya ustedes saben. Hay muchas quejas, hay muchas protestas, hay muchas denuncias de que volvieron los apagones, y precisamente cuando estuvo fuera
La unidad 2 de Punta Catalina se sintió con mucho más fuerza, ¿no? Los apagones, sobre todo en sectores que son los que corresponden a la empresa distribuidora del Este, que es de las que son de las más afectadas. Las tandas son enormes y yo puedo dar fe y testimonio de esto. ¿Qué pasa? Bueno, el gobierno dice muchas cosas. El problema no es que no se está generando energía suficiente y siempre hay déficit en la generación de energía. De hecho, en estos momentos se ha hablado de que las quejas por los apagones han sido bastante serias. Pero bueno, ahí entra entonces un pico histórico en la demanda, que es de unos 3.200 megas, precisamente en estos momentos, donde hay mucho calor y donde el consumo es mucho más alto. Hablar de la generación, que parece que no levanta la cabeza, porque aquí van juntos el tema de la generación y el tema también de los subsidios, que tampoco nos dan tregua. Bueno, pues estamos hablando de que hay mucha de esa energía que se genera, sí, la cantidad que se genera es como ellos dicen, que parece que se pierde en el camino, ¿entiendes? De cuando sale de la planta hasta que llega la gente con la mediación de las empresas distribuidoras. Y de nada vale que nosotros podamos tener mucha más generación o generación suficiente y capacidad si muchas partes del sistema se vive dañando y se daña el reciclaje y tenemos problemas técnicos, en fin, que es un tema bastante serio, ¿no? El de los apagones, que en estos días han dicho ellos, las distribuidoras, sobre todo EDE, que es la que está peor en cuanto a las pérdidas, y en el reporte de principios de años ellos ofrecían cifras porcentuales de que es más del doble de que de norte, o sea, 47.4 son las pérdidas, pero también esas pérdidas en ese proceso donde ellos tienen que comprar la energía, servirla y venderla entonces a los usuarios y tienen que hacerla a un precio, dicen ellos, de que más o menos prudente, porque claro, luego vienen las protestas. También hay una serie de regulaciones que hay que hacer que no lo han hecho. Por ejemplo, señores, las pérdidas no se frenan porque ahí siempre la politiquería permea también las distribuidoras. Y tú te encuentras con que hay una empleomanía exorbitante, ¿no? Por encima de sus capacidades, y ese es el manejo que se tiene. En fin, que Dios nos haga reconfesado, porque vamos a tener mucho calor en estos días, vamos a tener los polvos del Sahara y vamos a tener mucho más consumo de energía y por supuesto las tarifas van a dispararse. Así es la cosa y esa es la realidad. Mientras tanto, nosotros vamos a recomendarles a todos ustedes la farmacia GBC, muy cerca de usted, una Medicar GBC, con su 20% de descuento en todas sus sucursales. En este lunes agradecer inmensamente a nuestros amigos y amigas, sobre todo los que se han estado suscribiendo en los últimos días, muy gratamente hemos aumentado nuestra cantidad de suscriptores. Muchas gracias. Si les gusta esta transmisión, pues denle like, compartan, sigan invitando a otros a que se suscriban, y si usted no lo ha hecho, bueno, pues hágalo ahora. Si gusta, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Buen inicio de semana.